Bienvenidos, estimados estudiantes de la carrera de Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Es un verdadero gusto tenerlos nuevamente en este espacio de construcción de conocimiento. Hoy nos adentramos en una sesión que considero un punto de inflexión en su formación, no solo como operativos de salud, sino como verdaderos científicos de la atención prehospitalaria. Estamos en la cuarta unidad de nuestra asignatura de bioestadística y el contenido que abordaremos hoy, el contenido número 4, es la herramienta que separa la opinión de la evidencia. Vamos a hablar de las pruebas paramétricas, específicamente de la famosa prueba T de Student para la comparación de medias. Quiero que visualicen su futura vida profesional por un momento. En la tecnología en emergencias médicas, la toma de decisiones clínicas y operativas se basa fundamentalmente en la comparación. Cada día, cuando estén en la calle o gestionando una base, se encontrarán evaluando si una nueva maniobra de inmovilización es realmente más rápida que el estándar que aprendieron hace años, o si un fármaco alternativo reduce la frecuencia cardíaca de manera más eficaz en un paciente taquicárdico. Estas dudas no se resuelven con intuición ni con siempre se ha hecho así. Se resuelven con datos. La herramienta estadística primaria para formalizar estas comparaciones y darles validez científica es la prueba T de Student. Su propósito es determinar si existe una diferencia significativa entre las medias de dos grupos, asumiendo que las variables siguen una distribución normal. Este conocimiento es indispensable para ustedes, ya que es la vía para cumplir con el resultado de aprendizaje de la unidad número 3, que les exige aplicar pruebas paramétricas para comparar grupos de pacientes o protocolos. Para entender la potencia de esta prueba, debemos viajar un poco en el tiempo y entender que este problema de comparar con poca información no es nuevo. El desarrollo de la distribución T de Student es un hito crucial en la estadística inferencial. Curiosamente, la historia no comienza en un hospital, sino en una fábrica de cerveza. La distribución T fue introducida en 1908 por William Seeley Gosset, un químico y matemático que trabajaba para la cervecería Guinness en Dublín, Irlanda. Gosset tenía un problema grave. Necesitaba realizar pruebas de control de calidad para asegurar que la cerveza supiera siempre igual, pero tenía que trabajar con muestras muy limitadas. No podía abrir 10.000 botellas para probarlas porque arruinaría la producción. Las herramientas de esa época, basadas en la distribución normal o Z, requerían conocer la desviación estándar de toda la población o tener muestras gigantes mayores a 30 datos, cosa que Gosset no tenía. Entonces, ¿qué hizo este genio? Dado que no conocía la variabilidad real de la población y su muestreo no podía ser masivo, desarrolló una distribución de probabilidad nueva que modelaba la relación entre la media de su pequeña muestra y su desviación estándar muestral, reconociendo que cuando tenemos pocos datos, la incertidumbre es mayor. Como su empleador, Guinness, tenía políticas estrictas que prohibían a los empleados publicar secretos comerciales, Gosset publicó su hallazgo bajo el seudónimo de Student o Estudiante. Años más tarde fue el gran Ronald Fisher quien popularizó el trabajo de Gosset y bautizó formalmente a la distribución como T de Student. La clave aquí es que esta distribución es similar a la normal, esa campana perfecta que ya conocen, pero tiene las colas más pesadas, es decir, son más anchas. ¿Por qué? Para reflejar esa incertidumbre extra que tenemos al no conocer la desviación estándar real de la población y tener que estimarla con nuestra pequeña muestra. Ahora, aterricemos esto en la bioestadística moderna. La prueba T de Student se considera una prueba paramétrica. Esto significa que es exigente. Asume que los datos provienen de poblaciones que cumplen ciertos requisitos. Si ustedes violan estos supuestos, el p-valor que obtengan será basura, y su decisión clínica podría ser peligrosa, aumentando el riesgo de cometer errores tipo 1 o 2. El primer supuesto es el nivel de medición. La variable que miden, digamos la presión arterial o el tiempo de respuesta, debe ser continua, de intervalo o razón. No pueden hacer una prueba T con variables cualitativas como vivo o muerto. Además, la variable que define los grupos debe ser dicotómica, es decir, solo dos grupos, grupo A contra grupo B. El segundo supuesto es la normalidad.
Asumimos que la variable se distribuye normalmente en la población. Si su muestra es pequeña, menor a 30, deben verificar esto con pruebas como Shapiro-Wilk. Pero aquí les doy una buena noticia. Si su muestra es grande, mayor o igual a 30 por grupo, el teorema central del límite entra al rescate y nos permite asumir una aproximación a la normalidad, relajando un poco este requisito. Y el tercer supuesto es la independencia. Las mediciones de un grupo no deben influir en el otro, salvo que estemos hablando de muestras pareadas, de las que hablaremos en un momento. En el contexto actual de Ecuador, la evaluación de maniobras y fármacos prehospitalarios es vital. La normativa ecuatoriana y el modelo de gestión de la calidad del Ministerio de Salud Pública exigen que la atención se rija por principios de eficiencia y eficacia. Imaginen que queremos evaluar la eficacia de fármacos de emergencia. Para introducir un nuevo protocolo farmacológico, por ejemplo, comparar si la ketamina es superior a la morfina para reducir el dolor en trauma, necesitamos demostrarlo. Aquí usaríamos la prueba T para muestras independientes, comparando la media de reducción de dolor entre un grupo de pacientes que recibió ketamina y otro distinto que recibió morfina. Pero también tenemos otra situación muy común en la ambulancia, los diseños de antes y después. Aquí es donde entra nuestro instrumento de batalla diario, la hoja de atención prehospitalaria, el anexo 002 del HCU. Este documento les exige registrar constantes vitales y la escala de Glasgow en múltiples momentos. Si quieren saber si su maniobra de reanimación con fluidos funcionó, comparan la presión arterial del mismo paciente antes de los fluidos y después de los fluidos. Para esto, utilizamos la prueba T para muestras pareadas, que es mucho más potente porque cada paciente es su propio control, eliminando la variabilidad entre personas. El propósito de dominar este contenido es resolver la problemática de la equivalencia. En emergencias, a menudo vemos datos que parecen diferentes. Digamos que la ambulancia A tiene un tiempo medio de respuesta de 9.1 minutos y la ambulancia B de 8.8 minutos. La pregunta del millón es, ¿esa diferencia de 0.3 minutos es real o es pura suerte, puro azar muestral? Sin la prueba T, un gestor podría gastar miles de dólares reasignando recursos, pensando que la ambulancia B es mejor, cometiendo un error. Con la prueba T, obtenemos un p-valor que nos dice la probabilidad de que esa diferencia sea por azar. Nos da la justificación formal para actuar o para quedarnos quietos. Vamos a desglosar los dos grandes tipos de pruebas T que usarán. Primero, la prueba T para muestras independientes. Esta compara las medias de dos poblaciones distintas. La hipótesis nula aquí es que las medias son iguales. Un ejemplo clásico en nuestro medio sería comparar el tiempo de activación de las ambulancias de tipo 2 versus las de tipo 3 en la provincia del Guayas. Son grupos diferentes, ambulancias diferentes. Pero aquí hay un detalle técnico crítico: la homocedasticidad o igualdad de varianzas. Debemos preguntar, ¿la variabilidad de los tiempos es igual en ambos grupos? Para saberlo, usamos la prueba de Levene. Si Levene nos da un valor mayor a 0.05, asumimos varianzas iguales y usamos la fórmula clásica. Pero, y escuchen bien esto porque es un salvavidas, si Levene es menor o igual a 0.05, significa que las varianzas son distintas. En ese caso, debemos usar la corrección de Welch. La prueba T de Welch es más segura y robusta cuando no estamos seguros de las varianzas. El segundo tipo es la prueba T para muestras relacionadas o pareadas. Aquí no comparamos al grupo A con el B, sino que analizamos la diferencia dentro del mismo sujeto. Calculamos la diferencia D para cada paciente. La hipótesis nula es que la media de esas diferencias es cero, es decir, que el tratamiento no hizo nada. El ejemplo perfecto es evaluar un analgésico. Medimos el dolor EVA antes y 15 minutos después en el mismo paciente. Esta prueba es increíblemente útil porque aísla el efecto del tratamiento del ruido de fondo de las diferencias biológicas entre pacientes. Ahora hablemos del estadístico T en sí. No quiero que memoricen la fórmula por memorizar, quiero que entiendan la lógica. El estadístico T es un cociente, una división. En el numerador tenemos la señal, que es la diferencia observada entre las medias. En el denominador tenemos el ruido, que es el error estándar de la diferencia. Si el valor T es alto, digamos mayor a 2.5,
Significa que la señal es mucho más fuerte que el ruido, lo que nos lleva a un p-valor bajo y a rechazar la hipótesis nula, concluyendo que la diferencia es significativa. Para aplicar esto en la vida real, deben seguir un protocolo paso a paso. Primero definan su pregunta de investigación. ¿Son grupos distintos o es el mismo grupo medido 2 veces? Si son distintos, van por el camino de muestras independientes. Si es el mismo, van por muestras pareadas. Luego, verifiquen los supuestos. No se salten este paso. Verifiquen normalidad con Shapiro-Wilk y, si son independientes, verifiquen homocedasticidad con Levene. Si Levene falla, usen Welch. Finalmente, calculen su p-valor y compárenlo con su nivel de significancia alfa, usualmente 0.05. Pero aquí viene la parte donde demuestran que son expertos y no novatos. La distinción entre significancia estadística y relevancia clínica, un punto clave para cumplir con el resultado de aprendizaje número 4. Un p-valor menor a 0,05 nos dice que hay significancia estadística, que la diferencia no es azar, pero ¿es relevante? Para saberlo, deben mirar el intervalo de confianza y compararlo con la diferencia mínima clínicamente relevante. Imaginen que un estudio dice que un fármaco nuevo reduce el dolor en 0,2 puntos más que el antiguo y que eso es estadísticamente significativo porque usaron 1000 pacientes. ¿Le importa eso al paciente que grita de dolor? No. Una reducción de 0,2 puntos en una escala de 10 es irrelevante clínicamente. Ustedes deben buscar resultados donde el intervalo de confianza caiga completamente en una zona que implique un beneficio real para el paciente. Vamos a revisar los instrumentos que tienen a mano. Ya mencionamos el anexo 002 del HCU. Las variables cuantitativas, como frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno o tiempos de respuesta, son sus insumos para la media. Las variables dicotómicas como tipo de ambulancia o recepción de fármaco, sí, no, son las que definen sus grupos. Un trabajo bien hecho implica justificar por qué eligieron una prueba T independiente o pareada. Si usan una independiente para un diseño de antes-después, están cometiendo un error metodológico grave que invalida todo su estudio. Para ir cerrando, quiero advertirles sobre los errores comunes, esas trampas en las que caen los novatos. El error número 1 es confundir las muestras. Si miden al mismo paciente 2 veces, deben usar T pareada. Si usan la independiente, pierden potencia estadística y podrían decir que un tratamiento no sirve cuando en realidad sí sirve. El segundo error es ignorar la homocedasticidad. Si las varianzas son distintas y usan la fórmula clásica, Poulet, en lugar de Welch, aumentan la tasa de falsos positivos. Y tercero, no interpretar correctamente el resultado no significativo. Si el p-valor es mayor a 0.05, no significa necesariamente que los tratamientos sean iguales. Puede significar que su muestra era muy pequeña y no tuvieron la potencia para detectar la diferencia. En conclusión, el estudio de la prueba T de Student es donde la teoría se fusiona con la práctica. No es solo un ejercicio matemático, es una competencia de seguridad y calidad. El dominio de esta prueba les permite validar políticas operativas en el EQ 911, comparar tiempos de respuesta entre zonas y asegurar que los protocolos de atención sean los mejores posibles. Les permite garantizar la seguridad del paciente al demostrar que las maniobras que aplican, como una intubación en secuencia rápida, realmente mejoran el estado del paciente. Ustedes, futuros tecnólogos, están llamados a ser agentes de mejora continua en el Sistema Nacional de Salud. Cuando tomen decisiones, háganlo basándose en la evidencia, en la comparación rigurosa, en la estadística. Esa es la diferencia entre atender una emergencia y gestionar una emergencia con calidad. Muchas gracias por su atención el día de hoy y por favor repasen los conceptos de varianza y desviación estándar para que la próxima clase podamos hacer los ejercicios prácticos con soltura.